Anoche terminé mi sexto libro. Es una novela que se llama La Mestiza y que realmente me ha parecido mágico. La verdad es que espero que le guste a mis lectores tanto como me ha gustado a mí. Hombre, cada libro tiene su cosa, pero esta novela es especial. Bueno, la cosa es que para celebrar el final de la novela y bueno, también se me ha ocurrido hacer un vídeo con consejos, con tres consejos que en mi opinión son importantísimos y pueden ayudar mucho a aquellas personas que hayan intentado, que les gustaría intentar escribir una novela, pero se atascan, no saben cómo. En fin, quieren hacerlo, es un sueño que tienen ahí, pero no llegan a conseguirlo. Bueno, estas tres ideas que yo he aprendido con la práctica creo que pueden serles útiles. El primer consejo es disfruta. Disfruta, pásalo bien. Estoy súper acostumbrado a ver gente que no disfruta escribiendo. Y cuando no disfrutas y es tu primera novela, es muy fácil que lo dejes. Y esto de disfrutar bueno, tiene muchas formas de aplicarse a la vida real. Pero por ejemplo se puede ver en dos aspectos. Aspecto número uno, el lenguaje en el que escribes. Intentas escribir un lenguaje que no es el tuyo, pero que es el de tu autor favorito. Y como él escribe así, pues tú quieres escribir así. Y eso no funciona así. A mí me gusta el alemán, y hablo alemán, pero no es mi lengua nativa. Entonces, si mi primera novela la voy a escribir en alemán, probablemente encima que escribir una novela tiene un montón de cosas, atmósfera, personajes, desarrollo, relaciones, tiene un montón de cosas en las que pensar. Si encima de eso la estoy escribiendo en un idioma que no es el mío, probablemente al final lo dejaré. Fracasaré porque es que son demasiados frentes con los que luchar al mismo tiempo. Todas las cosas que lleva una novela al final con el tiempo se hacen automáticas. Escribir una novela no es para nada difícil. Lo que pasa es que al principio pues hay muchas cosas que no controlas y luego ya cuando llevas un tiempo pues entonces aprendes a dominarlas. Pero la primera vez que la vas a escribir nada es natural y tienes que pensar en un montón de detallitos, ¿no? Si encima de eso escribes en un lenguaje que no es el tuyo, porque tu escritor favorito, porque Cervantes escribía así y yo quiero escribir como si fuera Cervantes, que es que mi lenguaje no es el suyo y mi época no es la suya y hablamos diferente, etcétera, ¿no? Si yo quiero hacer eso o quiero parecer muy culto y para parecer culto empiezo a repasar el diccionario para encontrar los adjetivos más raros que encuentre para impresionar a mis lectores y que piensen que soy un tipo muy leído, mira, lo único que voy a conseguir es fracasar. O si consigo terminarla, pues pasará como cuando yo estuve, cuando era joven en un editorial y recibíamos ejemplares de un montón de gente. Y claro, había gente que escribía, muchísima gente, era su primer libro, y había mucha gente que es que tú los leías y es que se notaba que no es natural. O sea, hay gente que escribe así, pero es que ahí cuando no es natural se nota. Había gente, por ejemplo, que imagínate que tienes un personaje y ese personaje tiene una amiga que se ha puesto mucho perfume en esa mañana. Entonces tú leías la escena y decías, el tipo, en lugar de decir, pues su amiga se puso mucho perfume, decía algo como que los plúmbeos efluvios surcaban los mares de la brisa aérea entre la fémina y yo. Yo estaba leyendo aquello y decía, pero qué mierda me está contando este tío. O sea, ¿en qué idioma está esto? Se nota cuando el lenguaje es natural y cuando no. Y además, incluso en el mismo autor, el lenguaje puede cambiar dependiendo de lo que esté contando. Alguien que cuente una escena de miedo no va a escribir lo mismo con el mismo tono y con el mismo lenguaje que una comedia. Es decir, tú vete a disfrutar. La primera novela es difícil porque tiene otros aspectos en los que pensar. De momento, la prioridad es que la completes y que vaya ganando experiencia. El otro aspecto en el que se ve esto de disfrutar es la longitud de la novela. Tengo una idea para contar, empiezo a escribirla y cuando llego por la página 45 o 50 ya veo que la cosa en realidad no da para más. Pero como yo me he metido en la cabeza que eso tiene que tener como mínimo 100 páginas porque es el número que tiene que tener una novela para que yo la considere así, pues meto paja a presión para que aquello vaya ganando páginas y páginas y páginas hasta que llegue a las 100. Eso, aparte de que destruyes tu historia, se nota un montón y la novela falla porque bueno, da igual. El caso es que si tú te presionas por conseguir un objetivo que no es natural, dejas de disfrutar. Y si dejas de disfrutar, encima que ya tienes que pensar en muchas otras cosas, además de eso, tendrás un problema más y así será mucho más difícil que consigas tu sueño, que es terminar esa primera novela.
El segundo consejo es este. Escribe mierda. Escribe mierda. Tú imagínate que en lugar de escritor, eres ilustrador, eres dibujante. Por ejemplo, pintor. Vamos a ver. Lo primero que... Pregúntale a cualquier profesional de la pintura o del dibujo o de la ilustración. Pregúntale si lo primero que dibujó en su vida fue una obra maestra. Te va a decir que no. El talento está muy bien, pero hay que trabajarlo. Y al principio empiezas por escribir cosas que no son tan buenas. Ese pintor que hoy, o ese ilustrador que es un genio, te dirá que hoy dibuja mejor que hace 10 años. Y hace 10 años dibujaba mejor que hace 20. Porque el talento se trabaja, la creatividad se trabaja y la técnica es necesaria. Como te decía en una novela, hay un montón de cosas en las que pensar. Por ejemplo, yo siempre digo, bueno, yo tengo, este es mi sexto libro, es cierto, pero en realidad son 7. Bueno, aparte he escrito guiones de cine, radio, teatro y tal, bueno, he hecho otras cosas. Pero la cosa es que en libro, en novela y tal, o en ensayo, yo he escrito 6 libros, pero en realidad son 7. Lo que pasa es que mi primer libro lo escribí cuando era un adolescente, mi primera novela, que era pura basura. Yo la escribí porque, bueno, quería escribir una novela y conseguí hacerlo, pero es que era, vamos, yo lo pienso, vamos, espero que todas las copias que yo hice en aquel momento estén quemadas porque eso de verdad es un insulto a la literatura. Pero aquello me sirvió para aprender un montón de cosas. Aprendí cosas como, por ejemplo, a no contarlo todo en los 2 primeros minutos, cosa que hacemos o hacen todos los novatos. Bueno, que es muy habitual en los novatos, y es, pues tengo a un personaje y claro, yo quiero contar mi rollo y además no sé dosificar las cosas. Y imagínate la situación en los animes cutres salchicheros que ves por ahí. Hola, fulanita Chan, mi amiga de la infancia, con la que tengo una rivalidad porque ambos estamos enamoradas del mismo chico que no nos hace caso. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Menganita Kun. Muy bien, Menganita Kun, mi rival en el amor con la que en realidad me gustaría tener una gran amistad, pero no sé cómo decírselo. Muy bien, ¿y tú? Eso es mierda. Pero eso se aprende escribiendo mierda. Ese es un error. Esto no es parte de los consejos que te estoy dando, ¿eh? Esto es simplemente mi experiencia y mis conclusiones, las que yo he sacado con mi propia experiencia y con mi propia mierda. Pues yo me di cuenta de que a mí no me interesa contar las cosas en el primer minuto, en la primera página o en los primeros párrafos. Igual que cuando tú conoces a alguien, tú y te da los buenos días, me llamo tal, y no te cuenta toda su historia. Mis padres son tal, tengo una amiga de la infancia con la que me llevo no sé qué, estoy enamorado de fulanito. No te lo cuenta el primer día cuando le conoces. Bueno, pues tú estás presentando un personaje a un lector. Igual que tú cuando conoces a esa persona, pues al principio pues la saludas, te llevas una primera impresión de ella, pero no lo sabes todo sobre ella y luego ya con el tiempo la vas conociendo mejor, vas sabiendo por qué es como es y a lo mejor vas cambiando la opinión que tenías. Pues un personaje igual, es una persona real en tu cabeza, pero es real, sólida, a la que le quieres presentar a alguien que es tu lector. No te vuelvas loco. Bueno, yo aprendí eso por lo menos. Hay cosas que, por ejemplo, también aprendí que había cosas que no es que no haga falta contarlas en el principio, es que no hace falta contarlas. Y que no contarlas es incluso mejor. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un personaje súper traumatizado porque tuvo una experiencia terrible cuando era niño y yo, como autor, le tengo miedo a las ranas. Entonces, este personaje tuvo un trauma con una rana que no sé qué historia. Como yo le tengo pánico a las ranas, a mí me resulta súper traumatizante una experiencia con ranas. Pero a lo mejor mi lector no le tiene miedo a las ranas y le encantan las ranas. Y lo que él teme son las arañas. Entonces, si yo le digo que tuvo esa experiencia traumática con ranas, a lo mejor ese lector va a leerlo y va a decir, bueno, pues sí, vale, entiendo lo que me dice, pero realmente a mí no me causa este efecto. Pero si yo no le digo que es con una rana y solo le digo que tuvo una experiencia súper traumática, a lo mejor si consigo darle la atmósfera adecuada, a lo mejor resulta que el lector va a pensar o va inconscientemente a sentir que, wow, qué experiencia más tremenda, tuvo que ser con alguna araña. Es decir, yo me di cuenta que en mi caso particular no
era conveniente decirlo todo. Y había cosas que podía dejar que las construyera el lector y complementar, porque él va a saber mejor las cosas que tiene dentro, y yo lo que tengo que hacer es dispararlas para construir una experiencia final. A mí, mis novelas, bueno, además yo escribo súper visual, ¿no? Pues porque he hecho guiones de cine, de largometraje, y eso me ha dado una experiencia diferente. Mi estilo ha ido también evolucionando por eso. El estilo es un ser vivo que va evolucionando y hay que darle tiempo. Y igual que tu hijo, pues tú le llevas un poco por donde quieres cuando le estás educando, pero bueno, tu hijo tiene sus propias influencias, conoce gente y poco a poco se va desarrollando, ¿no? Y va teniendo su camino. Pues mi estilo también se ha ido desarrollando. Por ejemplo, yo aprendí cosas con la práctica, con escribir mierda y con escribir guiones, por ejemplo, aprendí a dirigir la cámara y aprendí que es una cosa que a mí me encanta, dirigir la cámara en una novela. Entonces, por ejemplo, yo estoy dibujando una escena en una novela y me di cuenta de que para mí me gusta mucho, pues, y descubrí que había formas de hacerlo, dirigir la cámara mental del lector, ¿no? Entonces yo puedo empezar la misma novela con dos personas que hablan, empezándola por lo que están diciendo y luego abrir el plano para que vayan a toda la escena, o puedo describir una escena, hablar de dos personas y luego al final decir lo que están diciendo. Estoy moviendo la cámara en esa escena, llevándola de donde yo quiero según lo que me interese. Ese tipo de cosas las aprendí escribiendo guiones de cine, pero eso fue yo. Lo que quiero decir es que para tú aprender las cosas que... Hay técnicas que a lo mejor esta técnica que yo te estoy diciendo no te gusta, te gustarán otras y tu experiencia te dará otras. La cosa es que solamente esa práctica, solamente escribiendo mierda, podrás avanzar. El ansia de perfección está muy bien. O sea, yo quiero que todas mis historias sean lo mejor posible. Pero una cosa es el ansia de perfección, que me hace avanzar. Y otra cosa es la perfeccionitis, que es una enfermedad que me estanca y no me deja seguir. Porque estoy atascado en lo que quiero hacer y no me deja avanzar. Está bien que quieras hacerlo lo mejor posible. Y por supuesto, deberías esforzarte para que tus obras sean tu mejor obra cada vez. Ahora bien, no permitas que eso te estanque. Sigue adelante. En mi opinión, al menos en tu primera novela, deberías no preocuparte por la calidad. Tu preocupación es seguir avanzando. Y el tercer consejo se describe solo y se resume en dos palabras. Empieza ya.